Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. ¿Por qué? Porque si el gobierno de Javier Milei logró meter un gol de media cancha, me refiero a una baja contundente de la inflación anual. Recordemos, 2023 terminó con 211,4% de inflación, 2025 con 31,5%. ¿Por qué si alcanzó ese logro muy reconocido por todos? Se instaló otra gran pregunta. ¿Por qué empezó a subir la inflación desde hace 8 meses de manera sostenida? Esto arrancó en junio del año pasado y este enero llegó a 2,9%. ¿Qué puede pasar hacia adelante? ¿Por qué pasa esto en la Argentina cuando hay superávit? Cuando ya el déficit ha dejado de ser un problema. Bueno, se lo vamos a preguntar a uno de los economistas argentinos más reconocidos, sobre todo por sus pares, lo cual es mucho de decir. Me refiero a Fernando Álvarez. Muchísimas gracias, Fernando, por estar hoy en La Repregunta. Un gusto estar aquí con vos. Bueno, Fernando nos está respondiendo, nos va a responder las preguntas de La Repregunta desde Estados Unidos, donde está instalado, donde vive ya hace casi 4 décadas. Es profesor titular, tiene un tenure, lo cual es muy difícil de alcanzar en el sistema académico de los Estados Unidos, en la Universidad de Chicago. En la Argentina también dicta clases en la Universidad de Itela. Es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, un especialista destacadísimo en macroeconomía. Es miembro de la American Academy of Arts and Science y ha recorrido y es miembro de instituciones muy clave del mundo económico especializado en Estados Unidos. Fernando, está instalado esta gran pregunta que inquieta no solo a los economistas, sino a toda la sociedad en este momento, que es ¿por qué si el gobierno logró controlar el déficit fiscal y hay superávit, volvió la inflación desde junio del año pasado, cuando la inflación pasó del 1,5, aquí tengo los números, voy a ser exacta. En mayo fue del 1,5, en junio fue del 1,6, no dejó de subir hasta este enero que llegó al 2,9. ¿Qué está pasando? Yo diría primero que no pondría como esas fechas exactas, porque las variaciones mes a mes son difíciles de decir de tal mes al otro, pero tenés razón, o sea, que tomemos el último año, ¿sí? La inflación es más o menos parecida durante todo el año, tomando algunos promedios. Entonces vos tenés como que está un poco más estancada. Totalmente de acuerdo en eso. Luego yo creo que la razón, y totalmente de acuerdo que es como las inflaciones altas son básicamente debidas a expansión monetaria excesiva, que la mayoría parte de las veces la expansión monetaria excesiva viene por un problema fiscal. Sí. Entonces totalmente de acuerdo con lo que decís vos. Bueno, eso es la base. Ahora, ¿por qué es que está un poco estancada? Estancada a la baja, decís, a eso te referís. No es Fernando, inusual. Discúlpame, estancada, cuando decís estancada te referís que se estancó el descenso de la inflación. El descenso, que el nivel de la inflación es alto para estándares de lo que es primero, lo que es la política que se está haciendo y además estándares internacionales, sí. Porque 2%, casi 3% por mes es enorme. Ok, entonces, parte de eso es que no es tan inusual que lo veas en los planes de estabilización, ¿sí? De que como que baja mucho la inflación al principio y luego cuesta o sube un poco más y baja. O sea, eso es que primero es tener la idea de que esto no es algo argentino. Ves los planes de estabilización y es bastante común. O ves, por ejemplo, planes de estabilización que empiezan con estos niveles, con los niveles que nosotros tenemos ahora, y cuánto les cuesta bajarlo. Okay, ¿sí? Entiendo. O sea, tenés que pensarlo también porque hay pocos planes de estabilización que están justo las mismas que empiezan en el mismo lugar que empezamos nosotros. Pero hay muchos que empezaron por este tipo de inflación y no la bajan rapidísimo. Pero yo creo que además este corte que ves que estaba bajando y después como que se amesetó es parte de el cambio del esquema monetario y cambiario que hicimos nosotros cuando salimos de la tasa preanunciada de devaluación a las bandas. ¿Sí? Entonces, cuando vos fíjate que la inflación venía bajando mucho hasta ese momento, y luego entonces la inflación empezó, a veces sube un poco y a veces baja un poco. Entonces, lo más natural es pensar que, bueno, ahí tuviste un cambio en el esquema monetario cambiario y también tenés un cambio en
en cuánto venía la desinflación. Eso es de esperar y tiene muchas ventajas las bandas. O sea, tiene muchas ventajas tener flexibilidad, tiene costos también. Es muy conocido, las estabilizaciones de inflaciones grandes siempre se hacen con tipo de cambio fijo. ¿Sí? O sea, pensar la convertibilidad de Argentina, ¿sí? El caso extremo. Siempre se hacen con cambio de fijo, pero los tipos de cambio fijo tienen sus problemas también. Entonces, la salida a un sistema más flexible viene aparejado también con que es más lenta la baja. ¿Sí? Entonces, nosotros pasamos de un tipo de cambio fijo, o sea, una devaluación preanunciada, a un sistema más flexible. Tiene sus ventajas, podemos hablar de ellas, pero tiene también sus desventajas de que la transmisión monetaria, o sea, la misma flexibilidad esa que te da, podemos hablar de la ventaja, pero que es básicamente absorber shocks externos e internos, esa flexibilidad también te hace más difícil bajar rápido la tasa de inflación. O sea que en mi punto de vista es básicamente la elección de un sistema monetario que yo creo que fue una buena elección, no es que quiero, pero tiene ventajas y desventajas. Y parte del mesetamiento de que la tasa de inflación ahora va a estar bajando más lento. Ahora, quiero entender ese mecanismo, ¿no? Porque vos estás conectando, hay una correlación o casi una relación causal entre... Causal, sí. Claro, entre la flotación entre bandas y esta disminución de la velocidad con que baja la inflación y al contrario, un gradual aumento de la inflación. ¿Por qué se produce eso? ¿Cómo es ese mecanismo? Sí, ¿por qué una cosa conecta con la otra? Totalmente, es una excelente pregunta y yo la sobresimplifico mi explicación, digamos, pero la idea es que cuando vos tenés un control como ahora, que es, pensemos que las bandas son bastante amplias y estamos lejos de la banda la mayor parte de las veces, entonces lo que tenés es un control básicamente controlando la cantidad de dinero. Simplificando es lo que estamos haciendo. Los planes estos que controlan la cantidad de dinero tienden a ser mucho más lentos, porque es más indirecto el control que tenés sobre el nivel de precios. Cuando vos fijás el tipo de cambio, primero que das muy claras expectativas de qué va a pasar en el futuro, o va a seguir fijo, claro, o con el crawling, ¿no? Y también tiene el efecto directo de que sobre los precios de los importables y de los sustitutos de los importables, de los trade-off, de los importables y exportables, ¿sí? Entonces tenés esas dos cosas, que el otro caso es muy claro, la señal que da es la señal para adelante, en cambio acá, bueno, puede subir, puede bajar, mientras estás entre las bandas, seguís con la misma política, entonces la intervención está mucho más lejos y estás usando una política de fijar los agregados monetarios. Es una política que cuesta más para bajar la inflación. Fernando, quiero detenerme ahí. Cuando decís la cantidad de dinero, te referís a la cantidad de dinero de lo que se llama la base monetaria, que es la cantidad de pesos que circulan en la economía. Exactamente. Bien, ¿por qué la cantidad de dinero? ¿Hay pocos pesos en la economía ahora o hay muchos pesos y por eso hay inflación? No, o sea, realmente como quizás hay muchas veces una confusión, sobre todo cuando uno quiere explicar las cosas de una manera muy sencilla. A ver. Cuando uno dice, bueno, la inflación es un fenómeno monetario. Sí. No es lo mismo que decir que la tasa de emisión de la base te voy a exagerar, entre ayer y hoy te determina la inflación entre el nivel de precios entre ayer y hoy. No, o sea, la tasa de expansión monetaria en el largo plazo te va a determinar la inflación en el largo plazo. Pero en periodos cortos de tiempo, estamos hablando de meses, años, ¿sí? Sí. Vas a tener otras cosas que te influyen, ¿sí? Entonces, lo que pasa muchas veces es cuando uno quiere sobresimplificar, dice, bueno, es un fenómeno monetario y piensa que si controlás la cantidad de dinero entre el mes pasado y este mes, controlás la inflación entre este mes y el mes pasado. No, o sea... El control es mucho y sobre todo si haces control de la cantidad de dinero, se hace mucho más, tiene muchos más pasos intermedios que te lo hacen más difícil. Por eso estoy seguro que escuchaste hablar millones de veces que la gente habla de la demanda de dinero también. Bueno, ahí quiero detenerme un punto porque Milei hizo pedagogía y ganó las elecciones con la idea de en todo momento y en todo lugar
la inflación es un fenómeno monetario. Y explicó, y la gente entendió la relación causal entre déficit fiscal, emisión artificial para cubrir ese déficit e inflación. Esa cadena causal le permitió ganar las elecciones a Milei. Y de alguna manera, en su primer año de gestión hizo un gran ajuste alineado con esa relación causa y efecto. Por eso ahora la pregunta es ¿por qué viene la inflación si ese ajuste continúa y la idea de que el fenómeno monetario sigue dominando? Ahora, en diciembre del año pasado el gobierno anunció nuevos marcos conceptuales para el manejo, para el plan económico de este año, y Milei expandió esa explicación y dijo esto. Lo voy a leer porque fue textual. Milei, en una entrevista con Luis Majul, fue: la inflación es un fenómeno monetario, y agregó esto, ya sea porque expande la oferta o porque cae la demanda o porque pasan las dos cosas. Eso hace que el poder adquisitivo caiga y los precios suban. Esto que vos estás diciendo y esto que dijo el presidente en diciembre del año pasado y la aclaración sobre la demanda y la oferta de dinero, ese detalle es lo que está explicando de alguna manera la suba de los últimos 8 meses. ¿Y podrías desarrollar cómo se da esto de la demanda y de la oferta? Sí, parcialmente. A ver. O sea, yo creo que, pero sí, pero esto, o sea, de nuevo, primero, tenemos que diferenciar que el hecho de que la inflación sea, sobre todo la gente que te lo va a decir más claramente en el largo plazo, un fenómeno monetario en el cortísimo plazo. Uh-huh. Y luego es que es un balance entre la oferta y la demanda. O sea, imagínate que por alguna razón vamos a hacer algo que todo el mundo empieza a usar, algún tipo de medio electrónico distinto del dinero que está basado en lo que imprime el Banco Central. La gente no quiere esos pesos, se los quiere sacar de encima. Parte de eso sacar de encima es que se van a bienes, presionan la demanda de bienes, suben los precios. Entonces, en un sentido, bueno, Argentina es muy complicado porque viene con un montón de lo que llamamos represión financiera. El sistema financiero tiene un montón de cosas, muchos causados por el déficit fiscal y para bajar la inflación, pero yo te digo un ejemplo de medios de pagos porque es más fácil de pensarlo, pero muchos de los temas de Argentina vienen por cuestiones más complejas de regulación que tienen algún sentido, no es que la gente las hizo porque sí. Entonces, pero además te planteo algo, estoy bastante de Fernando, pero aún con todas esas regulaciones y esos cepos en distintas partes de la economía, la inflación bajó hasta junio del año pasado y ahora no. Entonces, hay algo que está pasando que es distinto. Claro, yo creo que lo que te da mucho es que, por eso yo te decía que esto es parcial, porque muchas de las cosas, y estoy seguro que muchos de tus entrevistados siempre hablan de eso, de las expectativas, porque eso es tan importante. Bueno, claro, eso es un poco importante, te afectan qué es lo que vas a pensar que van a ser los precios en el futuro. Con el modelo, con el crawling peg, tenías un poco más de claridad en eso, de qué es lo que vas a pensar. Cuando vos fijás la cantidad de dinero, como imagínate, se mueve la demanda de dinero también, es más difícil de coordinar esto de dónde va a estar la inflación en el futuro. Yo creo que esto igual es una respuesta parcial, porque esto de fijarse nada más que en el mercado de dinero es muy importante, te va a determinar en el largo plazo qué lo va a pasar, pero la inflación tiene también estos componentes que cuando la gente fija los precios, está pensando un poco en el futuro, eso está un poquito más allá de nada más de los efectos monetarios, está todo conectado con los efectos monetarios, pero esto es a veces los distintos economistas que vienen de distintos lugares conceptuales le llaman distinto y quizás lo explican de una manera distinta, pero es haber escuchado un montón de veces la gente habla de inercia, coordinación, y muchas veces no está bien, por ahí no se sabe bien qué quieren decir, pero lo que están queriendo decir es, imagínate alguien en una firma que va a poner un precio que lo va a dejar fijo por 3 meses. Sí. Entonces esa persona que va a dejar ese precio fijo por 3 meses va a estar diciendo, bueno, ¿qué alto lo voy a poner? Porque si va a haber inflación dentro de 3 meses, yo lo voy a poner un poquito alto, porque al principio va a estar bien, pero después va a estar peor. Ese tipo de efectos es donde entran las expectativas y donde entra un poco la coordinación. Bien. O sea, eso va un poquito más allá del tema monetario. Bien, tema que entonces la política económica hoy está concentrada en la cantidad de dinero.
Entonces tengo una pregunta en ese sentido. Todo el año pasado hubo elecciones, riesgos políticos para el gobierno, la gente percibió esos riesgos políticos y compró dólares en cantidades récords. ¿Eso implica que la cantidad de pesos aumentó en la economía? Porque bajó la demanda de pesos. Claro, bajó la demanda de pesos y además entonces, la gente se desprendió de pesos para comprar dólares. Muchos. Claro. Se va o a dólares o a bienes. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es ese es un ejemplo de... en Argentina ha pasado mucho. Yo creo que eso es como medio de lo más importante que tenemos que evitar. A ver. Y estos sistemas de tipo de cambio flexible tienen sus ventajas y sus desventajas. Mucha gente te va a hablar de las ventajas comerciales. Eso es un poco lo que pensamos, pensamos porque la verdad mi vida ha sido la mayoría fuera en Estados Unidos, pero lo que pensás de las economías grandes, piensa mucho en los flujos comerciales. Pero para las economías pequeñas como Argentina, que además tienen la gente está muy atenta a los flujos financieros, lo que es muy importante además es cómo se van todos estos cambios a precios o al dólar y luego con eso a precios. Entonces, el tipo de cambio flexible te da un poco de amortiguación. Imagínate haber tenido todo lo que pasó políticamente antes de las elecciones con el crawling peg. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado en ese caso? Claro, vos pensás lo que nosotros los economistas llamamos un clásico ataque a la balanza de pago, a las reservas del central. El central hubiera vendido muchísimo porque hubiera estado defendiéndolo. Para poder defenderlo vos tenés que dar reservas, o bien tendría que haber hecho más control de cambio, como te acordás antes que era imposible una importación, tenías 1000 de controles, más, o un dólar financiero, 1000 controles, tendrías que haber hecho o más control de cambios o perder muchísimas más reservas, que teníamos muy escuetas reservas. Entonces, con los shocks financieros pasa algo parecido a los shocks comerciales. Los shocks comerciales es devaluación en Brasil, ponele, en uno de nuestros socios comerciales. Pero los shocks financieros, yo creo que en Argentina son tanto o más importantes. Esto de las elecciones o un shock político, cualquiera, ¿viste? Acordate muchos gobiernos que hemos tenido que han sido inestables por coaliciones políticas, lo que sea. Entonces, estos sistemas que tenemos con más flexibilidad son mejores, pero son más lentos. Y bueno, hay que... para seguir entendiendo ese proceso... Me refiero a las bandas. Sí. Para seguir entendiendo ese proceso, todo el proceso electoral del año pasado, porque no es casual que la inflación empiece a subir en junio, se termina en noviembre, ¿no? Se despeja la incertidumbre, el gobierno se fortalece. Sin embargo, diciembre y enero siguió subiendo y en enero tocó el 2,9. Sí. Entonces, ahí ¿qué está pasando? Es decir, ¿por qué la gente ya no está comprando cantidad de dólares como antes? El consumo en muchos sectores se ha ralentizado, es decir, no está yendo a bienes, no está yendo a dólares, y sin embargo la inflación se sostiene arriba. ¿Qué puede estar jugando? Y de hecho, fíjate que el tipo de cambio ha bajado. También, el tipo de cambio nominal ha bajado. Por debajo eso de 1.400, te dice claro. que en ese sentido está. Entonces, en estos casos son donde empezás a ver más el efecto. Ya te digo, gente que lo dice de distintas maneras. En Argentina hay toda una tradición que le llaman estructuralista, que le llama inercia, pero hay maneras más modernas de pensarlo. Es parecido el efecto, que es este efecto como que tenés un poco de efecto de arrastre. ¿Sí? Entonces... el envión queda del año pasado. Observación después de las elecciones. Claro. Antes de pasar después de las elecciones, quiero volver a qué hizo el gobierno el año pasado, porque es muy interesante hablar con funcionarios muy importantes del equipo económico que plantean esto. Hubo 31,5% de inflación, porque si uno le plantea esto a esos funcionarios del equipo económico, ¿por qué hay inflación si ya no hay déficit, hay superávit y no hay emisión? Y algunas de esas voces dicen, sí hay emisión. Hubo 31,5% de inflación porque la base monetaria creció al 30%. Y la segunda pregunta que uno le hace es, ¿por qué hubo emisión si este gobierno dice que no emite? Bueno, porque se emite para comprar dólares, o sea, se inyectan pesos en la economía para comprar dólares y para pagar otra deuda, ¿no? O algo así. ¿Coincidís con esa explicación que hay emisión, esa emisión como secundaria se podría llamar? Porque digo, porque yo quiero distinguirla, Fernando, de esto. A ver, el kirchnerismo creía en el déficit y en la necesidad del déficit para
promover había déficit y había emisión para promover el consumo, por ejemplo. Es decir, ahí había una decisión de apretar el botón de la maquinita de emitir. Lo que hizo el gobierno el año pasado, la emisión que produjo 30% de ampliación de la base monetaria, ¿es el mismo tipo de emisión? Excelente tu punto, ¿sí? Porque, bueno, en un sentido, la emisión es emisión, digamos, ¿sí? La razón es que vos pensá qué hubiera pasado si hubieran sentado en la base monetaria, ¿sí? Seguramente hubiera tenido un efecto en el tipo de cambio, también hubiera tenido un efecto hubiera tenido un efecto en la inflación, pero también hubiera tenido la manera que eso se manda a precios es como, lo estoy súper simplificando, pero con una demanda nominal menor que empuja los precios para abajo, pero en el corto plazo eso muchas veces trae aparejado un costo en empleo y en output. Entonces, ese trade-off es que dijeron, bueno, la economía está con un arrastre del, digamos, 2,5% por mes, vamos a estar acompañándola con un 2,5%, porque llevarlo muy rápido a cero tiene costos. ¿Sí? O sea, es una elección de política. Es una elección de política de decir, bueno, podría ser la desinflación más baja, pero podría ser costoso. O sea, cuando venís de valores muy altos, tiende a ser muy poco costoso. Por ejemplo, si vos venís en una hiperinflación, hay tantos pocos de esta inercia, que realmente tiene muy pocos costos, entonces bajar muchísimo la expansión, generalmente de hecho es expansivo. Salís de las hiperinflaciones creciendo. Claro. En este caso es como más difícil, es el típico trade-off que los ves en las economías desarrolladas, ¿sí? Igual a niveles mucho más bajos. Vos ves la inflación en Europa, en Estados Unidos, en los países ricos de Asia de los últimos 5 años, la bajaron despacito, parte por eso. Y quizás tuvieron más inflación de lo que quizás ahora están pensando, metimos un cachito a la pata, porque tenían miedo que hubiera sido la salida del COVID, que había sido muy expansivo, y tenían miedo de crear una recesión, ¿sí? Ex post quizás ahora dicen, bueno, quizás tendríamos que haber sido un poquito más agresivos. Es fácil, ¿no? Con el diario del lunes. Ahora, entonces, el gobierno tomó la decisión de apostar a la baja de la inflación para no tener costos tan graves en la actividad económica, en el consumo, en el empleo. Sin embargo, es la gran discusión en Argentina, que la inflación está subiendo esos 8 meses y además hay sectores, la industria manufacturera, la construcción, el EMAE de la semana pasada lo dejó claro. No, pero el EMAE es como... Yo creo que ahí hay un poco de confusión. Bueno, tiro el número sobre la mesa y hacer la aclaración que me parece fundamental. El razonamiento es que la industria manufacturera cayó 3,9%, hoteles y restaurantes 1,5%, comercio 1,3%, y crecieron, sí, según el EMAE, suba de 3,5% en la comparación interanual, diciembre estoy diciendo, suba de 1,8% a noviembre 25, bla, 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 y pero se beneficiaron la agricultura con 32% de suba, 18% en pesca e intermediación financiera 14,1%. Entonces, el cuestionamiento es, caen sectores claves, la actividad económica de sectores claves como la industria manufacturera, y además la inflación sube. ¿Cómo se entiende eso y qué estamos viendo mal? Sí, yo creo que acá hay dos cosas distintas. Digamos, pensarlo, déjame decirlo medio muy sobresimplificado. Caputo, Bausili, Petovelo, Sturzenegger. O sea, están pasando dos cosas distintas en Argentina. Está habiendo un poco una transformación estructural. Entonces, en total, el output se expandió. Si vos ves el EMAE de diciembre a diciembre, se expandió y se expandió, no tasas chinas, pero el 3%. ¿Sí? Que es un número alto. 3%, nadie nunca en su vida hubiera dicho esto es una recesión. 3% estás creciendo mucho. Pero es cierto que estás en el medio de una bastante desregulación y no hay hay bastante poca apertura comercial. Es más que nada haber sacado los permisos de... viste que antes para las importaciones necesitabas unos permisos especiales, ¿sí? Que bueno, eso es
todo un tema bastante escandaloso, pero bueno, haber sacado eso, que es una muy buena idea, y además un montón de apertura en otras áreas, y además que Argentina se beneficia de que ahora podemos producir cosas que se mandan mucho. Ese cambio estructural lo que te hace que suban unos sectores y bajen otros. Macroeconómicamente, a grandes rasgos, es casi neutro eso. Podemos empezar a decir, bueno, da lo mismo que todos los sectores crezcan al 3, que algunos al 10 y otros bajen. No da exactamente lo mismo, pero a grandes rasgos, macroeconómicamente, eso es más o menos lo mismo. Podemos entrar y decir, bueno, ¿por qué algún sector? Pero a grandes rasgos no tiene tanto efecto macroeconómico eso, ¿sí? Entiendo, es decir, la conclusión... el hecho de que sea dispareja. Desde tu perspectiva, que ve el panorama general de la macroeconomía y de todas las variables que juegan, tu conclusión es que efectivamente el gobierno, con la política de cantidad de dinero, dejó que la inflación suba un poquito, porque el beneficio de la suba general de la actividad en términos anuales, interanuales, es positivo. Esa sería la conclusión que vos estás poniendo. No solamente eso, sino que además controlar la cantidad de dinero si vos harías un cambio muy brusco ahora, tardaría en tener efecto. Entonces tenemos que ser conscientes que no son instantáneas estas cosas. Todo esto cuando la gente habla de esta coordinación y de la inercia, es que además, si vos te hubieras parado la cantidad de dinero, lo hubieras frenado, hubiera tardado. Y en ese momento que tarda, esa transmisión generalmente es costosa. ¿Sí? Por eso es que las economías se enfrentan a un trade-off, como se dice en inglés, ¿viste? Una elección entre dos cosas, que una cosa es buena. Por eso es que muchas de las desinflaciones, a niveles mucho más bajos que los argentinos, también tienen en cuenta esto, ¿sí? O sea, entonces haces algo ahora y tarda. Y eso que tarda generalmente es costoso cuando querés bajar la inflación. En la misma manera que es no costoso cuando la subís. Por eso es que es una tentación subirla. Porque en la subida estás del otro lado. Estás como expandiéndote y bueno, después después se va a ir toda inflación, entonces ya no vas a expandirte más, pero en el medio tuviste en expansión. Eso mismo ahora lo estamos viendo un poquito del otro lado. ¿Sí? Bien. La cantidad de dinero el año pasado y la influencia que la política monetaria tuvo finalmente que ver con la decisión de empezar a, en parte, comprar dólares para reservas del Banco Central. Sí, eso es otra hipótesis que creo que no es la correcta, y creo que vos lo explicaste bien también, es que el cambio que, viste que luego de, creo que empezó este año, digamos, con el cambio un poco en las bandas ahora ajustadas a la inflación pasada, y además diciendo que va a haber una meta de acumulación de reservas. La acumulación de reservas es básicamente contra expansión monetaria, ¿sí? Esa expansión monetaria igual, si se expandería la demanda, quizás no vaya a ir a precios. Si se expandería menos, iría menos. Creo que es una muy buena idea comprar las reservas, no digo que sea una mala idea. Pero eso está pasando en los últimos meses, y como amesetamiento viene de mucho de antes. Entonces yo no creo que el culpable en un sentido sea la compra de reservas. La compra de reservas va en esa dirección, pero el amesetamiento viene, yo te diría, desde hace un año. Claro. Vos mirá un gráfico mensual de la inflación, tiene altas y bajas, pero venía bajando un montón y estamos al mismo nivel más o menos que cuando salimos, que justo antes de entrar en las bandas, ¿sí? Un poquito más de un año, ¿sí? Se nos está acabando el tiempo. Entonces yo creo que esto es un poco el precio. Oh, perdón, disculpa. No, por favor, la conclusión. Sí, decime, Fernando. Tiene ventajas, yo creo, en mi opinión, yo creo que a mí me sorprende una cosa de la administración que me sorprende mucho, es que cuando hablan, yo creo que al final ha resultado bueno en eso, parecería ser muy dogmáticos, pero por otro lado son increíblemente pragmáticos en todos los cambios que han hecho. Compará con la salida de la convertibilidad, lo difícil que era decir la palabra que querés salir de la convertibilidad, era como, no, me estoy inmolando. Claro. En cambio, dolarización no, vamos a hacer otra cosa. Después el crawling, bueno, vamos a ir a unas bandas bastante amplias, y ahora, bueno, o sea que yo creo que esta combinación que han mostrado de pragmatismo y por otro lado no flexibilidad en otras cosas como en la parte fiscal,
a mí me impresiona muy bien, y por otro lado, choca un poco con el discurso, pero quizás el discurso político, yo no sé nada de eso, pero siempre me equivoco pero me parece que ha ayudado a tener una narrativa. Pero la narrativa es mucho más simplificada que inclusive su práctica económica. A mí me da esa impresión. Que su narrativa es, mira, te lo voy a simplificar, te voy a dar, esto es mi teoría de lo que hace. No sé si conscientemente o no. Te voy a dar una versión simplificada para que entiendas lo que hago. Pero después cuando hacen las cosas, me sorprende su pragmatismo y que, porque, digamos, hace un año esto de que acumular reservas, tener más flexibilidad, era lo que pedía mucha gente y parecía que era muy hostil la conducción económica, y lo están haciendo. Entonces, a mí me resulta muy interesante esa dicotomía. Fernando, no sé si es planeada. Claro, entiendo, vos lees lo que puede haber ahí. Fernando, dos últimas cuestiones. Domingo Cavallo hizo declaraciones públicas la semana pasada y planteó lo siguiente, lo cual es interesante para preguntarte. Dijo, la inflación no es solo un fenómeno monetario. ¿Tiene que ver con esto de las inercias que vos planteabas? Sí, sí, yo creo que eso es una manera de pensarlo, de que en el largo plazo va a ser un fenómeno monetario, pero cuán rápido va a bajar y entonces qué políticas usás, qué políticas son las mejores para un cierto nivel de inflación, creo que tienen mucho que ver con eso. ¿Sí? Lo que pasa es que muchos economistas muchas veces eso lo suprimimos porque es como, esto yo te lo digo por mi propia experiencia, es como hacer dieta. Si una vez que te dicen, no, pero podés comer un poco más de eso, es muy difícil después, ¿viste? Es muy complicado el tema. Sí. Entonces, la inercia, muchas veces cuando hablas con políticos, lo toman como la inercia, todos estos temas, esto es algo para hacer otras cosas. Le están dando permiso. Claro. Son muchos permitidos, ¿viste? Entonces terminás al final comiéndote un pote de helado. Claro, es una excusa, entonces, encuentran una excusa para empezar a aflojar ciertos márgenes, claro. Claro, entonces, pero la gente que hace investigación en esto lo va a saber que es una cosa que lo medimos, que lo tratamos de tener en cuenta, bueno, sí, imperfectamente sí. como todo, pero y yo creo que Domingo se refería a eso. Yo tengo una admiración enorme por Domingo. También se refería a cosas sobre, no sé, como críticas sobre el grado de apertura financiera, ¿sí? En fin, que son un poquito distintas que lo de la inercia. Otro comentario que hizo Cavallo fue: no hay que tenerle miedo a la emisión con respaldo, emitir para comprar reservas y no neutralizarla con esterilización o colocación de deuda en pesos, que haya pesos en circulación, reactivar el crédito con tasas razonables de interés. ¿Coincidís con esa mirada? Mira, parte de esto de que, por ejemplo, esto va a conseguir también, supongo si hablas con gente del Banco Central, que te van a decir, sí, emitimos 30% porque la demanda en términos nominales subió el 30%. Poco Domingo está diciendo algo parecido. Claro. Igual Domingo es una persona muy arriesgada en general. Él se tira a la pileta en general. Muy confiada, sí, y bueno, y ha tenido éxitos muy grandes haciendo esas cosas también. Porque en medio la otra crítica que él hace, que creo que es muy razonable, mucha gente la hace, es que nuestro sistema financiero tiene una diferencia entre las tasas activas y pasivas gigantescas. Claro. Y entonces, claro, mucho de eso es fiscal porque hay impuestos. Y Domingo es del tipo de persona que te diría, ¿sabes qué? Si lo arreglas eso va a traer sus propios beneficios. ¿Y cómo lo ves vos, Fernando? Yo soy una persona muy miedosa y muy conservadora. Y de hecho me gustó, el presidente antes de la elección dijo que se iba a cortar un brazo antes de subir impuestos, pero al principio la mitad, no la mitad, pero casi la mitad de la eliminación del déficit fue subiendo impuestos y lo aplaudo, digamos. Me parece que es riesgoso. ¿Sí? Esto de como hacer algo que va a traer su propio círculo virtuoso, pero ya veremos, es riesgoso. Última pregunta, Fernando, dentro de los planes de estabilización, ¿cuál plan exitoso se basó en la cantidad de dinero y en cuánto tiempo bajó la inflación a un dígito anual? Bueno, si vos mirás, por ejemplo, a estos niveles de inflación, ¿sí? Generalmente los planes han tenido algún tipo de
o fijar el tipo de cambio o tener algún tipo de bandas. Entonces, ¿cuáles planes han tenido bandas y que después las han ido cambiando y de hecho indexando en el pasado? Chile es un ejemplo. Claro. Chile ha tenido, viste, en los 80 tuvo una crisis muy parecida a la nuestra, salieron mejor, han tenido distinta política fiscal, pero luego tuvo distintos regímenes monetarios. Lo más parecido, bueno, te puedes hablar con el viceministro de Economía, que José Luis Daza, sí. Sí, José Luis es. En el medio han tenido un sistema de bandas, ¿sí? Que luego después lo abandonaron, ¿sí? Pero cuando la inflación era más baja. Y tardó varios años. Si vos mirás, fue un proceso bastante lento. En otros lugares han hecho más un tipo de cambio más fijo, ha sido más rápido, pero muchas veces han tenido un pequeño retroceso que han tenido que tener una devaluación, sube, claro. Y luego recién flexibilizaron cuando irá lo que... ¿te acordás? Debes haber ido a nombrar esto inflation targeting, sí. Que la gente habla. Básicamente eso es tipo de cambio flexible y en lugar de mirar la cantidad de dinero, miras la tasa de interés, ¿sí? Porque es una manera de seguir más los shocks de la demanda monetaria. Es muy relacionado vos podrías, cuando vos fijas la cantidad de dinero, si hay cambios en la demanda, te pueden afectar la inflación para arriba o para abajo. Si fijas la tasa de interés, en principio, la cantidad de dinero solita ajusta los cambios en la demanda. Entonces, modernamente muchos de los países hacen inflation targeting. No tenés ejemplos de inflation targeting empezando con esta tasa de inflación. Chile tuvo inflation targeting una vez que era muy baja. Claro. Antes tuvo... Y toquetearon las bandas un montón de veces. Entonces, hay un error del gobierno que es, y sobre todo del presidente Milei, que es haber anunciado una inflación que empiece con 0 para agosto. Es difícil tenerlo eso, ¿sí? A menos que cambien un poco, pueden hacer una política más contractiva, ¿sí? Para lograr eso, ¿sí? Agosto no está tan lejos, entonces tendría que ser de ahora más una política muy contractiva para que pase eso. Va a ayudar que el tipo de cambio nominal ha bajado, entonces eso, si vos pensás que eso tiene un efecto con un lag, se va a ver más adelante, pero el anuncio ese es como muy agresivo, ¿sí? Ya te digo, muchas veces ves eso que ayuda para coordinar. ¿Sí? De hecho, la idea de las metas de inflación es bastante parecida. Claro. Además, anunciar qué es lo que vos te gustaría que pase. Claro, fija expectativas, controla la expectativa de la economía. Sí. Pero puede no cumplirse. Para no tener que estar corrigiendo y que puede llegar a ser costoso. Claro. Pero ahora, viéndolo ahora, agosto no está tan lejos. Claro, entonces, está demasiado cerca. Hacer una política muy contractiva para que pase, quizás lo hacen. ¿Qué sería hacer una política contractiva? Y como acomodar menos, o sea, contraer más la cantidad de dinero todavía, o sea, no acomodarla, ¿sí? Y además pensar que estas cosas no... y el mismo presidente te lo dice. El presidente es muy como... tiene todas... le gustan mucho estas cosas de Friedman, lo vas a haber hablado, y que siempre hablaba de los lags y eso. Bueno, eso es parecido. Sí. No sé si escuchaste hablar esto de los variable lags. Sí. Bueno, es la manera que Friedman hablaba de estas cosas. Ahora quizás nosotros estamos más en los detalles de tratar de entenderlos, pero Friedman ya hablaba de esto. Que están estos lags, el presidente lo habla. Ahora, Fernando, además, si el gobierno... Entonces, si querés bajar la inflación en agosto, ahora tenés que empezar. Y además otra cosa, si el gobierno se propuso ir consolidando reservas en el Banco Central y emitir para eso naturalmente conduce a inflación. Va en contra. Claro, es más, desde el equipo económico hablan de un 25% de inflación este año porque vas a aumentar la base monetaria en 25% para comprar 30 millones de dólares por día. Entonces, la idea de que llegue a 0 en agosto se vuelve cada vez más lejana por la propia política de compra de reservas. Sí, o sea... ¿Estoy entendiendo bien eso? Totalmente. Tendrían que estar apostando que lo que llaman que la demanda de dinero suba un montón. Entonces, ese 25 no afecta y además que con todos los lags que tiene esto, que llegues para agosto. Claro. ¿Sí? Porque todo esto de que la transmisión de la política económica es como
de mediano largo plazo, claro, rezagos, exactamente. Claro, entonces como llegar a agosto, aunque empieces ahora, aunque ahora hubiera una remonetización enorme, va a costar, porque lo que haces ahora no tiene efecto el mes siguiente. Claro. Entonces, como es challenging eso. Bueno, vamos armando el rompecabezas, el nuevo rompecabezas de la Argentina, y ha sido muy valioso escucharte para entender algunas de esas piezas, cómo van encajando. Quedan miles de temas y miles de preguntas, pero ya volveremos a encontrarnos en la repregunta, Fernando, para seguir comprendiendo, llevados de tu mano, todo este panorama tan cambiante de la Argentina. Muchísimas gracias por estar hoy en la repregunta. Es un gusto conocerte. Gracias. Gracias a todos por estar aquí.